Son las 8:07 de la mañana de este viernes 24 de febrero. Comenzamos ampliación de noticias con Patricia del Río. Patricia, buenos días. Buenos días, Fernando. El último día de la semana que lo comenzamos recibiendo al economista Hernando de Soto, autor de libros importantes sobre economía en general, gran apóstol del capitalismo popular, gran investigador de lo que pasa en los sectores populares frente a nuestras instituciones y nuestra economía. En este caso lo hemos invitado porque quiere explicarnos las ideas que ha venido elaborando respecto de una estrategia global sobre la corrupción. Buenos días, Hernando de Soto. Bueno, Fernando, ¿qué tal? Sí, efectivamente, la corrupción como un fenómeno social que ocurre cuando se concentra el dinero, el poder en algún lugar, que generalmente es el Estado, es un fenómeno universal y merece una estrategia. Y hay la información para desarrollar una estrategia. La primera cosa a saber es dónde está el enemigo y cuál de los tantos enemigos, que son los corruptos, es el más importante, el primordial. Entonces, la primera cosa es, diría yo, no es la gente, el coimero o el que se ha sido coimeado, sino el sistema que permite coimear. Porque uno puede agarrar a un coimero, lo puede enjuiciar, encarcelar y habrán otros. Si nosotros vemos sencillamente un ejemplo para ser sucintos, porque yo sé que el tiempo es un tirano, si tomamos el dinero que habría robado Toledo son 20 millones de dólares. Pero si vemos cuáles son los sobrecostos que permitió, digamos, esa coima, se puede sospechar por el momento, en un proyecto como la Interoceánica, donde fue presupuestado 1.000 millones de dólares y terminamos en 4.500 millones de dólares hasta la fecha, y sigue corriendo. 3.500 millones de dólares es 150 veces más lo que se fue hacia Brasil que lo que se robó, se cree, Toledo. Entonces, el enemigo es el sistema y son las personas que organizan los proyectos dentro y fuera del Estado. Dicho de otra manera, la coima de Toledo, si es que fuera aprobado, que fue 20 millones de dólares, es el 0.5%, es decir, la mitad del 1% de lo que se está yendo afuera en sobrecostos no programados. Esa es la primera conclusión. La segunda es cuál es nuestro mejor aliado. Nuestro mejor aliado es la visibilidad. ¿Dónde y en qué transacciones se produce, sobre todo en estos casos que estamos hablando, de grandes proyectos de infraestructura, a veces lo llaman megaproyectos, lo que sea, se producen en varios lugares, no es un solo frente, son por lo menos 7 fronteras, 6 dependiendo cómo uno las termina. En primer lugar es el gasto financiado por erario del Estado, es decir, los impuestos. Y la pregunta es, ¿qué hacen otros países? Bueno, los holandeses, por ejemplo, están en este momento preparando elecciones y han pedido a todos los partidos políticos que entreguen los presupuestos de los próximos 4 o 5 años en proyectos de infraestructura. Y se los va a vigilar en base a esos estudios detallados. Los suizos insisten en controlar el gasto de del gobierno directamente por informes a la población, y por otro lado, lo que hacen es consultan con el pueblo. La idea es el pueblo paga los impuestos y ellos en una forma metódica lo hacen a través de referéndums. Otro frente es el de los créditos atados. Una buena parte de estos proyectos son financiados por créditos blandos que vienen de estados extranjeros y cuyo objetivo no es ayudarnos. Su objetivo es promover las exportaciones de su país y a tal efecto nos dan periodos de gracia, tasas de concesión, largos plazos de repago, pero como lo han descubierto ciertos funcionarios del Banco Mundial,
dan lugar en muchos casos a que el proyecto incremente su valor sus gastos en 400%. Casos del Japón han sido 360%, italianos han sido 200%, y están dedicados a, sobre todo, obligar al Estado a hacer un acuerdo Estado-Estado, cosa que la cosa está atada por especificaciones técnicas a un proveedor de un país especial. Es decir, lo pone en situación monopólica. Que eso no ocurra depende no de los estados que nos ofrecen dinero, pues ellos quieren ayudar a sus empresarios, sino nuestra capacidad de informarnos y defendernos. Otro elemento es que muchos de estos proyectos se realizan en territorio informal. Es decir, se realizan sobre tierra, la carretera, un puente, un aeropuerto, se construye sobre tierra firme. Ahí es donde vivimos los seres humanos. Y mucha parte de esta es informal. Y cuando se compran estos terrenos informales, se compran, por supuesto, a un precio un poquito más bajo, porque son informales, pero se formalizan afuera. Un caso son los tratados bilaterales por ejemplo, que pueden existir en acuerdos del TLC, como los Estados Unidos, y que se formaliza en nuestro territorio informal allá, y es en base a esos documentos que entonces la financiación va a dar un lugar específico. Está pasando revista usted a los grandes aspectos de lo que es la gestión pública en materia de inversiones y de contratos, pero ¿cuál es el punto de Arquímedes en el que uno se puede apoyar para palanquear el mundo? Lo importante es darse cuenta que un proyecto de infraestructura que generalmente entra en los centenares de millones de dólares puede ser capturado por gente corrupta por lo menos 7 frentes. Y lo que yo estoy tratando de decir ahora es, el Perú no está formalizado, por lo tanto la mayor parte de su territorio no lo puede controlar, no sabe quién está dónde. Segundo lugar, los mismos derechos de propiedad que son los dados para garantizar un precio no están definidos ni siquiera en el sector formal con criterios universales. Por ejemplo, cuando se quería vender la compañía peruana de teléfonos hace 25 años y valía, según criterios nacionales, unos 57 millones de dólares, del momento que se alineó con criterios internacionales, valía 2.000 millones de dólares. Lo que yo estoy diciendo es que en cada uno de estos frentes se puede producir la coima. Eso en primer lugar. Todos son frentes que tienen que ver con el MEF. Son las instituciones que dependen del MEF. Todos son frentes que el Estado puede decidir dónde quiere organizar la batalla, en la policía, en el MEF, con el gobierno, con los militares, con un ministerio especializado. Lo importante es darse cuenta que quien controla la financiación y la concesión de la propiedad, que pasa por 7 frentes distintos, en el fondo tiene la oportunidad de negociar a su favor. En otras palabras, el problema principal es prevenir la coima. Una vez producida la coima, lo único que queda es castigar, pero ya se perdieron miles de millones de dólares. Lo importante es poner luz, echar luz, iluminar los 7 frentes para poder ver al enemigo, y no están iluminados, y no hay un solo lugar en el Perú donde se sepa cómo se manejan los créditos atados, cómo se formaliza la propiedad. Acaban de pasar 112 decretos legislativos, ninguno de los cuales permite ese tipo de formalización. Discúlpame, Patricia. Hay una suerte de relación bastante directa entre la informalidad y el desconocimiento, pero no solo desconocimiento por no saber, sino por no querer asumirlo de la norma. En el Perú hay muchísima gente que podría ser formal en miles de aspectos, pero le sale más barato ser informal. No tiene que pagar impuestos, no tiene que evadir un montón de obligaciones. Incluso nuestros empresarios más formales tienen espacios donde la informalidad cunde en sus negocios. Entiendo que el esfuerzo de formalización puede ayudar a respetar las normas y a generar un contexto mucho más favorable a combatir la corrupción. Pero lo cierto es que vemos casos de corrupción que han saltado en toda Europa, en países cuya formalización ya se completó. España tiene un escándalo espantoso, lo hemos visto en Estados Unidos. O sea, la corrupción tiene otras aristas más allá del aparato formal que también se tienen que combatir. No es exclusiva de los países informales, digamos, ¿no? Absolutamente. Por eso es que usaba los casos de Holanda, ahorita, y Suiza.
la formalización nunca termina. El Estado continuamente tiene que ir adaptando su legislación a nuevos sistemas de pago. Queremos que nos diga justamente eso, pero ya usted mencionó el tiempo que efectivamente es tiránico, tenemos que hacer una pausa y lo que quisiera que nos diga cuando vuelva es qué es lo que espera usted que el Estado haga para adaptar la ley a nuestra realidad económica e institucional. Hacemos una pausa y regresamos con el economista Hernando de Soto. Son las 8:21, estamos conversando con el economista Hernando de Soto, quien ha venido a RPP porque está elaborando una estrategia integral de lucha contra la corrupción, basada, por lo que no he explicado ahora, en la identificación de los 7 distintos frentes a los que el gobierno tiene que resolver. Por favor, continúe, señor de Soto. Bueno, lo vamos a reducir de 7 frentes a un problema nudo. El problema de dónde está la madre del cordero, dónde está la madre de todas las batallas. Esencialmente la corrupción en el campo que estamos viendo, infraestructura, grandes proyectos, parte de comprar una decisión del Estado. Sí. La decisión del Estado es siempre una norma que asigna un derecho de propiedad sobre algo, tierra, peajes, servicios, créditos a una persona en particular, de tal manera que perjudica el interés público, es decir, el interés de todos los peruanos. Entonces regresemos. Si tratamos de ver de dónde parten esas normas, son de 2 lugares. Por un lado, el legislativo. Pero el legislativo produce solamente unas 300 a 350 normas al año. El ejecutivo produce aproximadamente 30.000 al año y es en esas normas chicas donde una persona como Toledo logra asignar un derecho especial por el cual se le retribuye en la forma de una coima. Por lo tanto, el centro del asunto es cómo vigilamos al Estado que ejecuta gastos. Magnífica pregunta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, la primer lugar que hemos dicho, hemos sacado un programa hace tiempo en mi organización que se llama Democratización de las Decisiones de Gobierno. Son varias medidas. En primer lugar, que el Estado no puede, el Ejecutivo, sacar una norma sin antes prepublicar sus proyectos de norma para que podamos verlos todos. Segundo lugar, el derecho de actuar los ciudadanos, como ocurre en todos los países desarrollados, en contra de una decisión arbitraria por la vía de un referéndum, pero sobre todo por haber sido informados. En tercer lugar... Pero referéndum no hay en los Estados Unidos. Estamos viendo que hay una gran movilización popular contra algunas normas, pero referéndums no existen. ¿Cómo no existen en Estados Unidos? En las elecciones, pero no en momentos de coyuntura. Hay iniciativas privadas de referéndum en todo momento en los Estados Unidos a nivel local, porque es a nivel local donde los Estados Unidos se gobierna. Cuando se trata de nosotros vemos el Departamento de Estado y el Ministerio de Defensa, pero internamente el poder de la Casa Blanca es mucho menor. Entonces, la primera cosa es la siguiente, porque ahí levantas un punto interesante. No hay una forma uniforme de controlar el Estado. ¿Cuál es la que propone usted para el Perú? Porque hay algunos sectores que creo que no tienen mucha simpatía, su parte de la izquierda, que viene proponiendo veedurías ciudadanas. ¿A eso está apuntando usted también? Yo creo que la primera cosa es asegurarse la transparencia. Si el Ejecutivo, que es de donde parte básicamente la decisión de apropiarse de un derecho a un particular, que este sea público, sea un funcionario, sea un político o sea alguien del sector privado, cuando yo digo que produce el Ejecutivo 30.000 normas al año, digamos unas 106 al día, yo hablo de un mecanismo mediante el cual no puede sacar 106 normas al día sin pasar por un proceso de examen de costo-beneficio de estas normas. Ahora, la manera en la cual controlan los franceses es distinta de los suizos y los alemanes. ¿Por qué razón? Porque en todos los casos el diseño de la anticorrupción no es una fórmula, es esencialmente el ejercicio de ver por dónde están los huecos por los cuales se infiltra la corrupción y bloquearlos. Entonces,
No se trata de tener una gran teoría, existe una gran teoría, pero se trata de ver por dónde es que se roba y se tapa esos huecos. Y sabemos, uno, que cuando hay estudios de factibilidad, como lo acaba de señalar el Contralor de la República, pero no hay un estudio definitivo de ingeniería que nos dice en detalle cómo se va a gastar el dinero para que nosotros podamos controlar al contratista o a quien sea, entonces evidentemente nos hemos expuesto. Uno. Dos, yo no conozco en el Ministerio de Economía y Finanzas nadie que sepa cómo funcionan los créditos de proyectos, cómo se atan y cómo se amarran país por país. Yo puedo burlar la ley y favorecer a alguien teniendo una licitación, pero solamente haciéndolo con la financiación de un solo país al cual me ha amarrado, y entonces los industriales de ese país deciden entre ellos quién va a ser el mejor postor. Tercer lugar, yo tengo que formalizar el país, porque donde hay informalidad yo no tengo información. Y yo no veo entre ninguno de los 112 decretos legislativos que ha sacado el Estado ningún mecanismo que me permita a mí saber por dónde está la trampa. No la veo. Pero en todo caso, la gran corrupción a la que estamos teniendo frente no tiene que ver con casos de informalidad, porque se trata de grandes proyectos, justamente con empresas constituidas e inversiones multimillonarias. Pero ¿dónde ocurren esos grandes proyectos de infraestructura si no es sobre la tierra? Sí. La mayor parte de la cual no se sabe quién es el dueño por la informalidad. Tú no sabes, uno de los problemas que tienen las compañías mineras es que compran la tierra a los informales, por ejemplo, para hacer torres de transmisión eléctrica. Y de repente se dan cuenta que viene alguien después y les dice, oiga, lo siento, pero la compró la persona equivocada. O no fue con el buen papel y han tenido que comprar los terrenos o las torres 4 o 5 veces. Pregúntele a los grandes mineros peruanos cuántas veces han entrado en comunidades a comprar lote por lote, tener los papeles, conseguir su financiación y de repente los dueños de los lotes dicen, no, no me basta, quiero que renegociar. Esa es la informalidad. La infraestructura toma lugar sobre el sector informal. Tú vas a construir infraestructura, es decir, puentes, carreteras, puertos, generalmente donde no existen, que significa territorio informal. Bueno, hasta el momento lo que nos dice usted es que hay que hacer reformas en el Estado para que funcione de una manera mucho más rigurosa y que cierre esos 7 frentes de batalla que nos ha planteado. Pero ¿qué pasa con las empresas privadas? ¿Cuál es la propuesta frente a ellas? Porque lo que está planteando usted es reformas al interior del Estado. Y como usted dice, hay 102 normas diarias que salen para perfeccionar el funcionamiento del Estado en principio. Usted propone nuevas normas. Queremos saber qué cosa piensa usted sobre el funcionamiento de las empresas. Porque aquí hemos recibido a muchos empresarios que son los primeros perjudicados con la mala imagen que tiene su oficio eventualmente y sus empresas respectivas. ¿Qué puede proponerles a ellos, habida cuenta de que usted tiene relaciones con numerosos hombres de negocios y muchas veces se la ha visto en foros tratando de orientar en el sentido del trabajo de los empresarios privados? Yo le diría en primer lugar que no son los primeros perjudicados. El hecho que tenemos que pagar un sobreprecio, digamos, por la interoceánica, que es 150 veces más que la coima del expresidente Toledo, indica que los perjudicados somos todos, en primer lugar. En segundo lugar, yo calculo que si se toman las medidas necesarias para vigilar al Estado, todo eso puede ir, esa labor, hacia empresas del sector privado. Quien vigila al Estado en muchos países son compañías fiduciarias, bancos con encargos especiales, compañías de ingeniería sofisticadas, que no eso sí es novedoso, eso sí es novedoso. Señor de Soto, creo que tiene que regresar para explicarnos estas propuestas originales sobre cómo garantizar que las empresas privadas respondan a sus legítimos intereses en resguardo del interés común. Muchas gracias.